Está Sol, está Angie Mojica, está Anderson y está Marjorie. Vamos a esperar que se sigan conectando en estos momentos, que se sigan conectando y vamos abordando temas. La idea de haber comenzado el día de hoy un poco más temprano a las 6 de la tarde, les aclaro nuevamente, hoy es martes 14 de abril de Está ahí 2020. en el piso, míralo ahí en el piso, ahí en el baño. Au, Sol. Perdón, profe, perdón, es que estoy con Marcos. No, no te afanes, suele pasar. En este tema de las clases virtuales ya hemos visto de todo. Entonces, les mencionaba que hoy es martes 14 de mayo del 2020, estamos con producción de Medios 2 en jornada nocturna. La idea de hacerlo una hora antes de lo habitual de la clase, que es a las 7 de la noche, como lo habíamos programado, es tratar de ganarle un poquitico al tema de, cogerle ventaja un poquitico al tema de la hora pico de conexión, porque entre las 7 y 8 de la noche es la hora prime time, es la hora triple A de conexión, donde todas las personas están básicamente conectadas a Internet y lo que genera, pues es que la red se vuelva más lenta, que se nos cuelgue la llamada, que se nos cuelgue el video y eso es lo que estoy tratando de evitar justamente. ¿Dónde te encuentras, Sol? Profe, en la casa, estoy aquí en la estación, aquí en el patio. Ah, ok, ok. Es que estaba mandando a Marcos a bañar. Martes 14 de abril, son las 6:10 de la tarde. Estamos arrancando clase con el grupo de producción de Medios 2 con enfoque en prensa escrita, jornada nocturna. Este es el ejercicio de la evidencia. Estas evidencias, ustedes ya se habrán familiarizado con el tema de las evidencias. Nosotros tenemos que cargar todos los días, diariamente, las clases. Tenemos que cargar una evidencia en la plataforma de que el proceso se ha realizado con todos los juguetes y que se ha realizado, pues, muy bien. Profe, estaba muy cotizado usted con ese fondo, ¿no? Es ficticio, profe. Yo ¿Qué? creo que era mejor, se ve muy ficticio, profe. Era El mejor la fondo. cama. No, es que no, Oh, ya. tiene que ser así. Pero como tengo el computador en la cama, es que afuera era con el ventilador. Entonces yo dije, no, pues acá la hago que tengo el aire acondicionado. Aquí aquí se ve una nube, pero realmente debajo de esa nube está el aire acondicionado. ¿Vale? Entonces, muchachos, arranquemos con los que estamos conectados en estos momentos. Estamos conectados 10 personas. En primera instancia, pues felicitarlos. Felicitarlos solo por haber soportado todo este ejercicio de cuarentena hasta este momento, por haber soportado las vacaciones de Semana Santa en estas circunstancias tan particulares y tan especiales en las que estamos viviendo actualmente. El mundo como ustedes lo conocían ya no será el mismo como lo conocían ustedes, como yo lo conocía, ya no será el mismo. Por lo menos el año 2020 va a pasar a la historia, completamente a la historia, como uno de los años atípicos de toda la historia universal. Entonces, no se extrañen que nosotros continuemos con estas actividades de formación en entorno virtual de aprendizaje a través de la videoclase. No se sorprendan que de repente las medidas que toma el gobierno se sigan manteniendo y se extiendan y se prolonguen. No se sorprendan no se sorprendan que de repente el próximo semestre continuemos en este tipo de formación virtual, o no se sorprendan si el próximo semestre ya no van a haber discotecas, ya no van a haber asados familiares, partidos de fútbol, eventos de conciertos y todo ese tipo de cosas, porque básicamente la manera social en la que nosotros nos comportamos hoy en día, o nos comportábamos hace un par de meses atrás, va a cambiar completa y radicalmente, por lo menos en lo que va corrido del año 2020. ¿Vale? Uy, profe, yo le cuento que aquí en el corregimiento es impresionante ver las tiendas como están de desabastecidas, no tienen pues casi nada y es como bien crudo y pues la restricción que también hay que felicitar a la gente del pueblo porque tiene pues como una restricción y son bien estrictas porque no sé si usted se enteró de la noticia que incluso los de la ESA no los dejaron ingresar y No pues están aquí dejando uno ingresar ni a los de la ESA, ni a los de Invías, ni a los de ni la mercado, ANI, ni nada, no están nada. dejando entrar nada.
Y No, pero ¿sabes qué, profe? Lo paradójico, el tren sí pasa, pero pasa a las 3 de la mañana y eso pasa, mejor dicho, que el que coja o el animalito que coja por ahí, chao. Eso sí es lo único que me he dado de cuenta. bueno, tremendo. Estamos aprendiendo de todo este proceso tan particular que estamos viviendo. Es una historia, lo que les menciono, es una historia muy particular. Nos corresponde vivir esta época de la realidad. No la van a contar. Estamos siendo protagonistas, tanto docentes como directivos, como estudiantes, como personas de a pie. Todos estamos en este momento siendo protagonistas de una de las épocas y uno de los años probablemente más significativos de la historia reciente del país. Es una vaina loquísima, pero todos estamos en este cuento y todos estamos en esta realidad y la idea es que todos salgamos adelante, ¿vale? Entonces, enfocándonos puntualmente en nuestro tema que es producción de medios 2 con enfoque en prensa escrita, tenemos un tema importantísimo. El primero de ellos es que la próxima semana es la semana de parciales. Entonces, ya tenemos cargado, yo ya revisé en la carpeta de Google Drive, en la carpeta de Google Drive está cargado ya el texto correspondiente al texto libre del segundo corte. Eso significa que de hoy en 8 días, es decir, de hoy al próximo martes, ustedes tienen de plazo para hacer entrega del segundo texto. El segundo texto corresponde al texto del parcial, ¿vale? Nos vamos a quedar con dos textos. El primero tiene un valor de 40%, el segundo tiene un valor del 60%. Puede ser el género que usted elija, crónica, entrevista, reportaje. No hay ninguna restricción al respecto. Puede ser exactamente el tema que usted elija, siempre y cuando lo aterrice un poco al tema del contexto regional y lo aterrice un poco al tema del contexto del coronavirus que ha cambiado por completo absolutamente todo, desde el impacto ambiental, desde el impacto social, económico, laboral, político, relacional, espiritual, religioso. Ha cambiado absolutamente, informativo y periodístico, por supuesto que lo cambió totalmente. Supongo que habrán visto una serie de videos por ahí. El video viral de la semana, el alcalde de la ciudad de Cartagena puteándose mutuamente con los El concejales mejor. en, por la plataforma de Zoom. Entonces uno dice, ¿esto está pasando? Sí, así está pasando y esa es la nueva realidad. Y ahora vemos que en medio de las clases alguien sale en ropa interior, vemos que ahora en medio de las clases virtuales sale una mamá con una olla del arroz o sale un niño, ese tipo de cosas. Ya ni siquiera nos asombra porque es normal. Eso hace parte ahora del panorama y del paisaje de la nueva formación soportada en las herramientas digitales y en las herramientas tecnológicas, ¿vale? Entonces, Profe, tengo señora, una pregunta. Vamos a seguir con la metodología de escribir la crónica, reportaje o entrevista, pero incentivando como al positivismo, al verle la buena onda, como nos había dicho, o ya sí, ya depende de nosotros. no, siempre sigue dependiendo de ustedes. Es decir, por ejemplo, yo siempre, digamos, es mi manera de ver la vida. Siempre trato de ver el vaso medio lleno y no medio vacío. A mí se me ocurre que impacta un poco más, no necesariamente el hecho de que tú seas optimista, significa que dejes de ver, de entender la realidad como es. No significa eso bajo ninguna circunstancia y tampoco significa que tú tengas que disfrazar la verdad para que suene menos traumática ni nada. No, simplemente es enfocarse en otro tema, pero no significa que tú no puedas abordarlo, eres completamente libre de abordar el tema que tú consideres, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, lo primero, felicitarlos porque, bueno, finalmente tuvimos un arranque de creatividad y finalmente tuvimos un destello bien interesante al realizar el promo, el video promocional de la sala de redacción, del equipo de redacción que hace parte de la revista Compás. Entonces, enhorabuena, quedó muy bacano, quedó muy chévere, quedó muy cool. Ese video se cargará también a las redes sociales institucionales y a las redes sociales del programa de comunicación social para generar, digamos, visibilización, impacto y que en tiempo de coronavirus y en tiempo de distancia y en tiempo de educación y de formación virtual, nosotros los estudiantes y los docentes nos las arreglamos para continuar con el proceso de formación. Eso en primera instancia, ¿vale? En segunda instancia, recordarles que
es importante tener claridad sobre los mecanismos de evaluación del primer corte, del segundo corte y del tercer corte. Entonces, para los mecanismos de evaluación del primer, segundo y tercer corte, pues les recuerdo que hay una cosa que se llama rúbrica. La rúbrica es una herramienta de evaluación que me permite entender con qué parámetros se está evaluando cada uno de los textos. Entonces, les recuerdo, los textos se están evaluando dependiendo de ciertos parámetros. Entre esos parámetros está ortografía, está gramática, está la cohesión y la coherencia, está la estructura, por ejemplo, la estructura de la crónica, la coherencia, la coherencia y el hilo conductor significa la relación directa y la conexión que existe entre cada uno de los párrafos del texto que estás generando. La ortografía es impajaritable. Nosotros somos Producción de Medios 2 con enfoque en prensa escrita. Es decir, nosotros escribimos todo el tiempo, escribimos en el teclado y pues no revisar la ortografía y no darle un valor a la ortografía, pues no tendría ningún sentido alguno, ¿vale? Entonces, tener presente que esa es la forma en la que se revisa y se califica. De todas maneras, por WhatsApp les voy a enviar a ustedes la rúbrica para que tengan presente qué ítems son los que se evalúan. Entonces, por ejemplo, aparece el tema de gramática, corrección, hilo conductor, ortografía, estructura y aparece excelente, muy bueno, regular y deficiente. Y tiene unos porcentajes de, de importancia, ¿no? Unos porcentajes de evaluación. Entonces, como para que ustedes tengan claro cuál es el parámetro que estoy teniendo en cuenta a la hora de evaluar cada uno de los textos de ustedes. Para el segundo corte vamos a seguir con la misma dinámica. Ustedes ya subieron el primer texto. Yo voy cogiendo artículo por artículo o texto por texto, lo voy cogiendo, lo voy revisando, voy escribiendo comentarios. Al final del comentario genero la nota y ustedes la pueden revisar en cualquier momento. La idea es que textos del primer corte, textos del segundo corte se seleccionen para ir haciendo la revista en el formato digital. Hay 3 versiones de la revista, lo mismo que hay 3 versiones del periódico en la jornada de la mañana. Las 3 versiones de la revista son la revista en físico, es decir, en papel como la conocemos, que por obvias razones, este semestre, pues, lo más probable es que no la tengamos, por obvias razones, por el tema de la cuarentena, de la distancia social, de todo lo que ya conocemos. Pero nos quedan otras 2 versiones. Esas otras 2 versiones son, uno, la digital. Es decir, hay que diagramarlo, diseñarlo en un formato PDF. Ese formato PDF es el que nosotros llevaríamos a la litografía, el que nosotros llevaríamos a la empresa para hacer la impresión de la revista. Pero como no vamos a llegar hasta allá, pero sí necesitamos tener el formato, la revista en formato PDF, en formato digital. Y la revista en la página web de Wix.com. La revista en la página web Wix está totalmente quieta, no hemos hecho absolutamente nada. Yo intenté en algún momento, en vacaciones, revisar si podía duplicarla y crear otra. No, no se puede. Entonces, hay que sacarle tiempo para publicar esos textos en la revista, que son los mejores textos del primer corte, los mejores del segundo y los mejores del tercero, ¿vale? Entonces, permítanme, les voy a mostrar, por ejemplo, a lo que me refiero con la revista. Les voy a compartir pantalla. Ay, no, profe, no puedo dejar de preguntarle, acabo de llegar a la clase, qué pena, pero no puedo dejar de preguntarle cómo hace ese fondo. ¿Cómo es que En estamos en la serio. universidad, profe? Alguien que me explique. Ya te explico, espérame, voy a compartir pantalla, ¿vale? Sandrita, lo que pasa es que el profesor compró un dron y nos está transmitiendo la imagen de la universidad. Ay, Brilli, yo tampoco soy tan así, no sea pasada. Esa es la explicación más Tampoco lógica. tan cerradita. Muchachos, ¿pueden ver la pantalla que les estoy compartiendo en ese momento?
Sí, Sí, profe. Ok, entonces, bueno, parece ser que está fallando, ha estado fallando hoy todo el día. Esta es una plataforma de ISU, se llama. ISU es una plataforma que me permite digitalizar, perdón, un documento, sea en PDF, sea en Word, sea en PowerPoint, y me permite volverlo una revista digital que yo puedo pasar con el cursor de manera similar a como pasaría una revista. Aquí se encuentra la versión número 1, la versión número 2, la versión número 3 y la versión número 4 que está en PDF. No sé por qué. Parece que sí va a permitir abrir esta. Entonces, la idea es que para finalizar el tercer corte, nosotros tengamos diagramada, diseñada la revista en PDF. Así no la vayamos a imprimir, pero que esté diagramada en PDF. ¿Por qué? Porque al finalizar el semestre yo lo que hago es que cargo esa revista a esta plataforma de ISU. Esta plataforma se comparte, yo simplemente comparto el enlace y automáticamente todas las versiones de la revista aparecen en tiempo real ahí. Entonces, por eso la importancia de tener la página web actualizada al tercer corte, tener la versión diagramada de la revista para el tercer corte, con los artículos que se van recogiendo, con los mejores artículos que se recogen en el primer corte, en el segundo corte y en el tercer corte. ¿Vale, Profe, señora? qué pena por ahí está, me está escribiendo Jason que para entrar al link le pide que usted, o sea, le permita entrar, no sé. Sí, yo no sé por qué me está generando, pero no, dile que se intente conectar nuevamente. Ya voy. Todos nos estamos volviendo inevitablemente cachetones. Eh, la cuarentena ha hecho lo suyo. Voy a salir de esta cuarentena llamándome el profesor Barriga. ¿Listo? Yo no entiendo por qué todos engordan menos yo. Por Eh, dos, yo tampoco me engordo. es que de todas maneras, nena, implica que hay que comer, ¿no? Pero si estás comiendo 2 habichuelitas en todo el día, así estés acostada todo el día, pues tampoco vas a engordar. Hay que comer y Yo he dormir. subido 5 kilos. No hables. Presente, presente, presente. Desde que se distribuyan en todo el cuerpo, no hay lío. El problema es que a uno se le... Bueno, a mí solamente se me ubica en una sola zona. A mí sí en todas. Ah, Todas por bien. igual. Ah, bien, bien. Desde que se distribuya, todo está bien. Entonces, muchachos, temas fundamentales. El fin de semana, particularmente el Viernes Santo, les estuve compartiendo a ustedes un enlace. La Fundación para el Nuevo Periodismo de Iberoamérica de Gabriel García Márquez, la Fundación Gabo, estuvo realizando eventos de periodismo en tiempos de coronavirus. Yo les compartí el enlace para que ustedes hicieran clic y se conectaran directamente a la charla, a la conversación. Estuvieron 3 expertas y 3 ganadoras del premio Gabriel García Márquez en periodismo en diferentes formatos, en reportajes, en crónicas y en entrevistas, y estaban hablando de múltiples temas que tienen que ver. Uno de ellos era el tema del periodismo transnacional. ¿Qué significa esto? Es el periodismo que se realiza a partir de alianzas, es decir, yo estoy en Barranca Bermeja, pero me voy a contactar con alguien en la ciudad de Caracas o en San Antonio de Táchira, en el departamento de Norte de Santander, ya particularmente en Venezuela. ¿Por qué? Porque suponiendo, existe la posibilidad de que la administración municipal de Barranca Bermeja ayude a que los venezolanos que viven en la ciudad y que tengan la intención de regresar a Venezuela, se les pueda poner transporte y se les pueda hacer un recorrido y que pudieran ser recibidos en Venezuela. Qué bacano que alguien desde Barranca Bermeja se enlaza con un periodista en Venezuela y entre los dos construyen un reportaje a 2 manos del ejercicio de migración, el ejercicio de moverse, desplazarse por el territorio colombiano desde Barranca Bermeja hasta Venezuela en tiempos de coronavirus. ¿Vale?
Profe, pero eso en Latinoamérica hay un grupo de periodistas así, ¿no? Que gracias pues a la red se pueden así, pero ellos lo utilizan es como pues denuncias o para mirar qué está pasando en su país, en sus respectivos países, para poder hacer un análisis más profundo. Claro, Tengo y qué bacano que se pueda hacer ese ejercicio justamente, Sol, que tú, digamos, pudieras tener acceso a esos grupos y empezar a participar y decir, mire, lo que está pasando aquí es esto, esto y esto, y empezar a escribir desde ese enfoque. ¡Ey, qué bacano que ese tipo de cosas pasen! Pero por eso me parece interesante como usted lo dice, o sea, no lo había pensado, escribir una noticia desde dos puntos de vista, o sea, desde dos periodistas, o sea, un periodista que está aquí, que ve a los venezolanos llegar, y un periodista que está allá, que ve a sus hermanos, a sus compatriotas salir. Yo creo que la visión y hasta la propia noticia se leería súper genial, o sea, me imagino como dos puntos de vista, dos detalles diferentes de la historia, Dos miradas distintas. dos miradas diferentes de un mismo punto, y sería bastante genial, chévere. Dos miradas distintas, dos lecturas completamente distintas. Tú haces el recorrido de redacción desde que los venezolanos arrancan de Barranca Bermeja hasta que llegan a territorio venezolano. Ahí arranca tu compañero, el que tú ya contactaste por videollamada, por WhatsApp, por mensajería instantánea, y él te ayuda a construir el siguiente texto. Hey, nárrame, cuéntame cómo sucedieron las cosas al llegar allá. Y él empieza a contar su versión desde allá. Y cuando tú presentas el texto, tú presentas la primera parte escrita por ti y la segunda parte escrita por el compañero periodista, comunicador, reportero de Venezuela. Es un ejercicio que tú estás haciendo, ¿ves? Es explorar también nuevos formatos y nuevas miradas y nuevas formas de. Lo que nos está ofreciendo en estos momentos la virtualidad es que nos permite tener un panorama muy, pero muy creativo para hacer las cosas. Tremendamente creativo. Hay historias que se están contando en Twitter, las Twitter crónicas, con hilos y con puros mensajes de 140 caracteres. Se están contando crónicas a punta de 140 caracteres. ¡Qué bacano! ¡Qué chévere que ese tipo de cosas pasen! ¿Ves? Sí, Andrés también me había comentado, era que estaba cogiendo bastante fuerza las historias en Facebook, que empezaron a viralizar todas esas historias sí, que la gente sube por mofa o por entretener un poco, pero empezaron a verse bastante populares y chévere, bacano, que usen un medio de esa manera como para escribir. Pues imagínate, en estos momentos son Facebook, Instagram y YouTube. Esas son las tres redes sociales por excelencia. O sea, ahí no vas a inventar nada más. Y si nosotros podemos hacer presencia en las tres, que nuestra fortaleza es la prensa escrita, por supuesto que lo es. Pero ¿por qué nosotros en la versión digital no vamos a aprovechar el recurso del audio, no vamos a aprovechar el recurso de la fotografía, no vamos a aprovechar el recurso del video? ¿Por qué no? Por ejemplo, desde que empezó la cuarentena, creo que no, mucho antes, El Espectador tenía como una sección donde sale como un mancito, un calvito, a contar la historia y toda vaina. O sea, es como un reportaje hablado, más que nada, pero me parece muy chimba. O sea, el man tiene la voz, se me olvida el nombre, luego lo investigo bien, ahorita lo miro bien. Pero me parece muy chimba que haga eso. O sea, es como coger algo que ya está escrito, una crónica, un reportaje escrito, y él simplemente empieza a narrar y empiezan a aparecer fotografías o cualquier información de noticias, artículos, Bueno, cosas que existieron en ese momento mientras lo va haciendo. Profe, eso se tengo una denomina, pregunta. perdóname, eso se denominan reportajes multimedia. Él hace el ejercicio de la investigación, él mismo incluso a veces redacta el reportaje que finalmente termina publicado en el periódico, pero él lo presenta para redes sociales de otra manera. Entonces hay un realizador audiovisual y hay un realizador digital que le ayuda a montar infografías aquí, los datos y toda la cosa, y presenta el mismo reportaje para otro público, para otra red social, de una manera distinta. Señora Sol. Sí, y eso es lo que me llama la atención, que es que no tenía como tanta edición. O sea, lo que más había era él frente a la cámara y hablaba. Y cuando decía algo así como que, algo, digamos, importante, simplemente aparecía la fotografía. No, o sea, la fotografía ni siquiera aparecían como cifras. O sea, es más elaborar los videos que hace la puya, obviamente, porque son dedicados para YouTube. Pero el de este no, o sea, me parecía como si estuviera básicamente leyendo una crónica, leyendo un reportaje de una manera más visual. Me parecía interesante. Claro. Señora Sol.
Profe, con todo eso que estamos viendo y que usted resalta mucho que, pues, que mire cómo está emergiendo el nuevo periodismo, también se le puede dar chance, como es que he notado, igual que dice Arriola, que pues está tomando como lo que son las crónicas o los reportajes, toman un nuevo plus y leí muchísimo, sí, pues como por la llamada de atención, como que, hey, y me doy de cuenta pues los nuevos que meten como ese toque personal, como esa subjetividad, pero profunda, a honda. Entonces la pregunta es como que en clase o en su clase se puede hacer eso o siguen habiendo como ese tipo de parámetros que dicta la academia en lo que tiene que ver con los escritos. Digamos, que hay algo que es impajaritable, que es guardar siempre las normas estructurales de cómo se debe presentar el formato de periodismo, el formato periodístico para crónica, para reportaje y para entrevista. Eso no cambia, pero la mirada sí cambia. Y además de cambiar, es libre. Cambia la mirada, cambia la forma, cambia la intensidad, cambia la profundidad, cambia el tema, cambia la intención. O sea, tienes total libertad de eso, pero tú respetas las reglas mínimas elementales. Es como si estuviéramos hablando gramaticalmente. Tú puedes escribir la palabra hola en la cantidad de textos que tú quieras y como quieras, pero lo que tú tratas de respetar siempre es que hola va con H, porque es una regla gramatical. Hay una estructura para la entrevista, hay una estructura para las crónicas, para el reportaje que tú respetas en general, pero tú le O puedes sea, dar el profe, enfoque que tú ok. quieras. O sea, la pregunta entonces a donde quiero ir, porque a través, pues, y que me leía unas cosas bien interesantes y bien chéveres y bien reconocidas, y es la manera incluso que el escritor o el narrador o el que pues, en el momento documenta utiliza un lenguaje muy popular o incluso llega a términos un poco vulgares que pues no se veía antiguamente, ¿sí? Y pues incluso lo está pasando digital, como decir, como no sé, decir palabras fuertes y que antes escandalizaban y ahora no. Se puede hacer. Claro que se puede hacer, es absolutamente libre. Por ejemplo, había un escritor, existió un escritor colombiano bastante leído que se llama Andrés Caicedo, ¿no? Ay, Y Andrés sí, Caicedo escribía angelitos, sí, angelitos y demonios y angelitos empantanados, angelitos empantanados, salsa. Él escribía de una manera tal y que como viva era la él, música, que viva la música. Él escribía tal y como era él. Él no adornaba las palabras y él tenía que decir, coma mierda, churria, diarrea. tal cual. ¿Ves? Mira que, por ejemplo, uno de los cuentos que ganó un concurso a nivel nacional, que es el de una niña de la escuela Galán. Recuerda que Ah, Melba nos presentó ese contacto. Ella utilizaba palabras muy, pero muy santandereanas, que hacía mucho rato no se leían. Palabras como, no sé, churria, chinchurria, tusta, por mencionar algunas palabras que uno hacía rato no escuchaba. Ay, me pegué en la tusta. Que uno, uy, esa palabra hacía años no la escuchaba, ¿ves? Tú tienes toda la libertad de recurrir a esos recursos. Todo eso son recursos y formas que te permite a ti el género. ¿De qué echas mano? De lo que tú quieras. Tú puedes decir, no, voy a escribir tal cual como yo soy. Voy a hablar tranquilamente, desparpajada como yo soy, pero voy a respetar la estructura de la entrevista. Pero quien me va a dar las respuestas, me las va a dar esa persona y voy a respetar que él dice fuéranos, que él dice que escribió estábanos. Tú sabes perfectamente que está mal escrito, pero tú vas a guardar el respeto por la manera exacta en la que él te dio la información. Tú eliges ok. que, o tú dices, no, definitiva, o más bien, por ejemplo, como el texto que hiciste de las mariquitas. Ese texto fue súper técnico. Entonces tú dices, yo puedo elegir ser técnica, o puedo elegir ser descomplicada, o puedo elegir ser más académica, o puedo elegir más libre pensamiento, vividora, de vivir la vida intensamente. Tú decides por qué lado irte. Sí,
Profe, pues ahí como le digo, igual las llamadas de atención sirven mucho porque pues yo sé cuando pues me equivoco y trato siempre de corregirme y de mejorar y pues a mí me llama mucho la atención de igual ese lenguaje fresco, fluido, cool, no sé qué me parece, irónico, sarcástico, que en sí cuenta muchas cosas y pues es bien interesante. Quería ver a ver si no había ninguna restricción de pronto No por la hay, academia. no hay ninguna restricción. El tema es el siguiente, por ejemplo, hay un escritor, existió un escritor catalogado como el poeta maldito, que es el señor, ay, vi la barriguita que pasó por ahí, se me olvidó. Este, Charles Bukowski. Charles Bukowski, considerado el poeta maldito, era cruel, era duro, era irónico, Sí, era sarcástico, era frentero, ya la vi. escribía desparpajadamente y no temía hacerlo. Hay un escritor colombiano que curiosamente pertenece a lo que se denomina el baby boom de la literatura colombiana, junto con Santiago Medina, junto con Jorge Franco, con Gamboa, y se llama el señor Efraín Medina Reyes. Y Efraín Medina Reyes en sus textos es terriblemente descarnado, es terriblemente grosero, pero sus textos tienen una estructura y tienen una personalidad. Están muy bien redactados, a pesar de que utilice palabras soeces y demás. Entonces son estilos, ¿ves? Tú decides cuál es tu estilo. Imagínate que esta mañana Andrés me hacía, no, hubo un estudiante que esta mañana me hizo una pregunta. Profe, ¿le puedo hacer una entrevista? Y yo sí, claro. Ellos tienen que hacer una entrevista para Silda, entonces tienen que entrevistar a un docente del programa de comunicación social y varios estudiantes me entrevistaron a mí. Entonces, el estudiante, yo le dije, no, si quieres envíame las preguntas por escrito, separaditas cada una por WhatsApp, y yo te envío en nota de voz la respuesta. Y cuando me envió las 15 preguntas, yo miré y esas 15 preguntas yo ya había contestado 12 a otros compañeros. Entonces yo le dije, mire, yo te voy a reenviar ese audio que ya contesté en otro lugar porque me estás haciendo exactamente la misma pregunta. Entonces él me decía, no, pero profe, es que se pueden hacer las mismas preguntas. Y yo le contestaba, pero por supuesto, claro, claro que se pueden hacer las mismas preguntas. Pero ¿qué sentido tiene que tú como periodista estés cubriendo el Mundial de Fútbol y que hayan 4.000 periodistas viendo en la misma final y que todos hagan las mismas preguntas en la entrevista y que todos escriban igual? No tiene ningún sentido. De eso se trata un poco la creatividad y la flexibilidad que nos da a nosotros el enfoque y el olfato periodístico. Estás viendo el mismo hecho, pero tú lo puedes narrar, lo puedes contar, lo puedes escribir desde el enfoque del protagonista, desde el enfoque de la víctima, desde el enfoque del victimario, desde el enfoque del Estado, desde el enfoque institucional y administrativo, desde el enfoque social. Tú puedes darle la línea que tú quieras. ¿Vale? Bueno, profe, sí, sí, qué chévere. Entonces, hasta el momento, ¿qué inconvenientes han tenido con el texto que les corresponde para el segundo corte? ¿Ya han tenido algún tipo de aventura? ¿Ya han planteado algo de temas? Para el que para el final, Para el segundo, que es de Ah, hoy en 8 días. O sea, tienen 8 días para escribir el siguiente texto. No olviden que los textos lo deben acompañar con una fotografía, que lo pueden acompañar con un audio pequeñito, Profe, yo tengo pensado hacer una entrevista señora. al Profesor, secretario de disculpe, Salud. que deje entrar a Fiamma la llamada. ¿A quién? A Fiamma, que está ah, intentando Fiamma. entrar y no puede. ¿Ya está ahí? Fiamis. Ya está conectada. Ojo, muchachos, la llamada se cae en 3 minutos. Tan pronto se cae la llamada, yo hago el backup, se genera el video de evidencia y de una vez le genero otro enlace y nos volvemos a conectar de una vez, ¿vale? Presente. Entonces, ¿en qué íbamos? Angie, Profe, señora. bueno, pues lo que tengo pensado yo, como les estaba comentando, es hacer una entrevista. Quiero hacer una entrevista al secretario de Salud de aquí de Barranca Bermeja Perfecto. para ver
lo de las precauciones y eso ya no tienen mucho sentido a estas alturas de la vida, sino es Ujú. más como enfocarla en cómo va, o sea, en cómo por medio de esas precauciones podemos, espere, profe, se me fue la idea por estar aquí en el Mira, computador. mira, por Profe, ejemplo, señora, lo que yo tengo pensado es como enfocarla no en las muertes, es que si yo me pongo a decir en las muertes, no, en los casos que actualmente se están dando en Barranca Bermeja y cómo sacar la información, sí, porque hay veces que solamente nos dan una parte de la noticia, tal vez por no generar pánico y eso, entonces pues quiero como tratar de entrevistarlo y que nos cuente actualmente cómo está el COVID en Barranca Bermeja. por ¿Qué supuesto pasó? que sí. No, te estoy escuchando. Ah, Te estoy pensé que estaba escuchando. grabando. No, Cuidado. también estaba grabando, No, pero estaba señor, grabando a cuidadito. Sol con el niño. Por supuesto que sí. En estos momentos, hablar de las prevenciones, hablar de las características, los síntomas y demás, pues es un tema ya súper trillado, ¿vale? Sí. Tienes la posibilidad de tener al secretario de salud ahí junto a ti. Tienes que preguntarle cosas que regularmente no le vas a preguntar o que ya no le han hecho o que no le han preguntado ni que él ha contado en otros medios de comunicación. Hay dos formas de entrevistar ahí. Una desde lo personal, que tú le vas a preguntar cosas como, ¿en algún momento usted pensó que al asumir la cartera o asumir la Secretaría de Salud, usted iba a enfrentarse de una vez en los primeros 100 días a una pandemia? Entonces tú lo desarmas ahí con esa pregunta. Uy, profe, eso está cool. No, Se y pregunta. Profe, claro. tengo algo que decirle. Imagínese que, Marcos, hay unos muchachos que consiguieron un terreno y ellos están trabajando con la alcaldía Se va a y cortar. pretenden... Genera otra vez el enlace, ¿no? No, eso